Muy buenos días. Dios los bendiga. Mientras se ponen de pie, den un fuerte aplauso a Dios y empieza a alabar a Dios esta mañana, mi hermano. Alaba a Dios esta mañana. Alguien diga fuerte gloria a Dios. Alguien diga fuerte gloria a Dios. Alaba a Dios en esta mañana, por un momento. Alaba a Dios, alaba a Dios. Que se escuche tu voz esta mañana en adoración, en alabanza. Que el pueblo de Dios levante su voz esta mañana y alabe. Alaba a Dios esta mañana. Vamos, pueblo de Dios. Que se escuche tus manos y tu voz esta mañana. Más fuerte. Di fuerte gloria a Dios. Di fuerte gloria a Dios. Aleluya. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria, la honra, la alabanza desde ahora y para siempre. Más fuerte con ese aplauso esta mañana. Gracias, Dios. Al que es digno. Gracias, Señor. Adoramos, Padre, eres digno esta mañana. Levantemos nuestras manos a Él. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad. Y al que vive por siempre, alabado soy a Jesús. Levantemos y levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad. Al que vive por siempre, al gran yo soy. Al que vive por siempre, al gran yo soy. Al que vive por siempre, al gran yo soy. Al que vive por siempre, al gran yo soy. A Jesús. A ti sea la gloria esta mañana, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Dios está en medio de su pueblo esta mañana. ¿Cuánto dicen amén? Gracias, Padre Santo. Alaba a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, mi hermano. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Cántale fuerte. Bautízame
Dios, esta mañana te pedimos de todo corazón. Si alguien aquí está pasando por un momento difícil en su vida, que tú puedas hacerles sentir que tú estás con ellos, que no los has dejado, que aunque esté pasando por un desierto, tú vas con ellos este momento, esta mañana.
hay otro nombre como el nombre de Jesucristo. El precioso nombre de Jesucristo, Cordero de Dios. Digno eres, Señor. Digno eres tú, Jesús. Digno eres, Jesús. Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, Dios, eres santo. En ti
una roca firme que es Jesucristo. No seremos movidos esta mañana, mi hermano. No seremos movidos. Roca fuerte es Jesucristo esta mañana para ti. Roca firme es Jesús para ti esta mañana, mi hermano, mi amigo. No serás movido porque Jesús está contigo. No importa cuánto el enemigo hable a tu voz, a tu mente, no serás movido porque Jesucristo está contigo. Él es roca firme, roca fuerte. Nuestra salvación está puesta en Él y nadie más. Cree en Jesucristo esta mañana. Cree en sus promesas y no serás movido. Dios va por delante de ti y Él abre caminos donde no lo hay. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, por favor. Si alguien quiere una comida rápida, puede ir a cualquier lugar que tenga autoservicio y ahí comprar algo. Pero si alguien quiere un banquete, sabe entonces que tiene que esperar. Buenas y elaboradas comidas no se preparan de un momento a otro, sin importar lo que digan los comerciales de televisión. Algo así ocurre, hermanos, con los planes y las promesas de Dios para nosotros. No son comidas de microondas, porque Dios prepara lentamente sus planes y a su pueblo mientras extrae de ellos lo mejor. Así que yo quiero en esta mañana, no sé si soy portador de buenas noticias o de malas noticias, pero es un hecho que Dios nos hará esperar porque Él tiene lo mejor para nosotros. Y sin embargo, aunque habrá muchas cosas en las que tendremos que esperar, puede estar seguro que cuando el plan de Dios es hacernos esperar, Él hará que ese tiempo valga la pena. Los tiempos de espera, hermanos queridos, en la presencia de Dios no son tiempos estériles, no son tiempos perdidos, no es tiempo que se nos fue. Así que estamos seguros o podemos estar seguros que si Él nos hace esperar, Él hará que esa espera valga la pena. Cuando vemos la vida de algunos siervos de Dios que nos impresionan con sus vidas, parece que inconscientemente queremos ignorar que tuvieron que pasar por lapsos prolongados de espera. Por ejemplo, gran parte de la vida de David se la pasó esperando. Tuvo que esperar, hermanos, aproximadamente 15 años, desde que fue ungido por Samuel hasta que se volvió rey de Judá. Nosotros hemos ignorado que existe un tiempo intermedio. Pensamos generalmente que fue después de que Samuel va a la casa, a su casa y lo unge, y que ahí comenzó un tiempo de gloria y de poder para David. No, no fue así. 15 años para que se convirtiera en rey de Judá, más otros 7 años para que se convirtiera en rey de todo Israel. Eso significa, hermanos, que David esperó más de 20 años para ser rey. Y ese lapso de la vida de David puede resumirse con 2 palabras: tiempo y problema. Tiempo y problemas. A lo largo de la Biblia nosotros vemos a Dios prometiendo a los hombres cosas por las cuales era necesario esperar.
Es decir, Dios entrega una promesa, algunas se cumplen pronto, algunas su cumplimiento lo vemos inmediato, pero hay otras promesas, hermanos, donde se hace necesario el tiempo de espera. Por ejemplo, Dios le prometió a Abraham un hijo, pero Abraham tuvo que esperar 25 años para tenerlo. Dios le prometió un diluvio a Noé, pero eso tardó bastante para que aconteciera. Dios hizo esperar 7 años a Jacob para tener a la mujer que él quería. Josué tuvo que esperar a lo largo del tiempo para volver a ver a sus hermanos y a su familia, y no pudo volver para su tierra sino hasta después de su muerte, cuando sus hermanos llevaron los huesos o sus huesos a la tierra prometida. Los israelitas tuvieron que esperar 430 años en Egipto antes de volver a casa. Los discípulos debían esperar en el aposento alto por el bautismo en el Espíritu Santo hasta que llegó el día de Pentecostés. Y por más de 2000 años, los santos han esperado el regreso de su Señor Jesucristo. Esperar, hermanos, esperar es parte del designio divino. Yo quiero recalcar en esta mañana que la espera, hermanos, no es un accidente, sino que la espera es un propósito. Si no cambiamos nuestra perspectiva de lo que significa la espera, entonces vamos a estar en angustia, en desesperación, porque pensamos que Dios no está haciendo nada. Pero la espera no es un accidente, la espera es un propósito. Y encontramos en la Biblia a muchos hombres que cometieron errores. Y es bien interesante, hermanos, que los errores que estos hombres cometieron están relacionados con la espera, con no haber sabido esperar. Son hombres y mujeres, hermanos, que su historia pudo haber sido totalmente diferente. Pudo haber sido una historia impactante que sirviera de ejemplo, de testimonio. Pero las cosas fueron distintas porque no supieron esperar. Lo vemos desde el principio. Encontramos a Adán y a Eva. Y allí está la tentación. La tentación de tomar un atajo para alcanzar algo que el Señor estaba preparando para ellos. Y entonces dio instrucciones precisas Dios a sus vidas, pero ellos pensaron que podían encontrar un camino corto para alcanzar lo que quizá Dios estaba planificando para más adelante, en otro momento. El problema, hermanos, no era el conocimiento del bien y del mal en sí. Ese no era el problema. Porque si Adán y Eva iban a volverse como Dios, conocedores del bien y del mal, ¿eso es algo malo? La serpiente no estaba mintiendo. Y le dijo: ¿sabe Dios que el día que comas de ese fruto serás como Dios? Le pregunto, ¿es malo ser como Dios? ¿Es malo conocer el bien y el mal? ¿No es eso lo que Dios está haciendo con nosotros en este momento? Conformándonos a la imagen de Cristo, según Romanos capítulo 8, versículo 29. No dice la Biblia, hermanos, que seremos como Él cuando le veamos tal cual es Él, según primera de Juan capítulo 3. ¿No fue David elogiado por aquella mujer cuando le dijo: es que tú eres como un ángel que conoces el bien y el mal? Salomón, cuando oró a Dios, le pidió sabiduría para discernir entre el bien y el mal. Y los cristianos, por medio de la obediencia a la palabra de Dios, dice la Biblia que tenemos los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así que, hermanos queridos, no era en sí
Ese es el problema. Seréis como Dios, dijo la serpiente. Y yo digo, pues qué bueno que seamos como Dios. Qué bueno que reflejemos a Dios. Qué bueno que tengamos el carácter de Dios. Que respondamos como Dios. Que amemos como Dios. Que hagamos las cosas que Dios hace. Que seamos como un espejo de lo que Dios es para este mundo que no puede ver a Dios con sus ojos. No estaba equivocado querer conocer el bien y el mal, pero sí conocerlo de una forma que Dios había prohibido. Yo no estoy proponiéndole nada, pero a lo mejor era en ese momento el plan de Dios así. Y lo que era en ese momento así no quiere decir que no podía ser diferente en otro momento. Pero ellos no quisieron esperar. Ellos tomaron una decisión, pero hubo influencias sobre ellos que le dijeron: busca un camino corto. Lo que Dios te propone y lo que Dios se ha propuesto hacer contigo, no, va para largo. Y no sé cuántas veces en mi vida o en mi ministerio yo he visto cosas demasiado lejos todavía. Y esta mañana me recordaba de cosas que yo decía, pero ¿hasta cuándo eso? ¿Cuándo ocurrirá? ¿Cuándo será? ¿Cuándo tendrá un cumplimiento? Pareciera que Dios iba caminando más lento en algunas cosas, de forma intencional, desde luego, y con propósito, desde luego, pero a mí me parecían que estaban muy lejanas y distantes. Y a usted le ha pasado lo mismo, hermano, porque ahora usted voltea hacia atrás y se da cuenta que muchas cosas que pensó que estaban lejanas ya las está viviendo y ya las está disfrutando, porque Dios ha cumplido sus promesas para su vida. Dios ha cumplido promesas para su familia y para su iglesia. Ellos no quisieron esperar y buscaron un camino corto, y las consecuencias fueron catastróficas. Expulsados de aquella condición perfecta de contemplar la presencia de Dios, de ese lugar ideal donde no hay máscaras, donde no había mentiras, donde no había ni siquiera que vestirse porque no había necesidad de eso. Abraham y Sara tenían que esperar por un hijo prometido. Dios ya se los había prometido, pero fallaron en el área de la paciencia. Fallaron en esperar el cumplimiento de Dios en su promesa. Y usted conoce el resto de la historia. Hay una Sara que aborda a su marido y le dice: ¿ya ves? ¿Ya ves? Yo sé que tú eres el padre de la fe y acá tienes mucha fe. Pero Sara le dice: pero mira la realidad es que no tenemos hijos. ¿Ya ves? Y entonces Sara sustituye la visión de Dios por su propia visión. ¿Ya ves? Le dice a su marido que no tenemos hijos. Es decir, Dios ha dicho que va a hacer algo, pero la realidad es que no lo ha hecho. Y entonces Sara sustituye la visión de Dios por su visión, pero hace sus propios planes y propósitos. Y le propone que tome a su sierva, que la embarace, que cuando ella vaya a parir la pondrá sobre sus piernas y ahí nacerá aquel hijo y será suyo. Y usted conoce eso que los periodistas llaman el conflicto árabe-israelí. Hasta nuestro tiempo surge en aquella historia de una mujer que no supo esperar. Según Éxodo capítulo 32, los israelitas pecaron con algo terrible, hermanos, porque construyen y elaboran un becerro de oro. Bastó que se les pidiera una cooperación, una colecta de oro, hermanos, y con gusto lo dieron. Y cada quien dio las cosas, quizá aquellas que habían despojado a los egipcios cuando salen, y cuando se hace una colecta de oro, con gozo cada quien proporciona el oro, lo funden y elaboran un becerro de oro. Qué tremenda ofensa a Dios, el Dios que los acaba de librar de la esclavitud, que abrió el mar rojo, que hizo milagros portentosos para ellos, para liberarlos. El Dios que ahoga a los egipcios en ese mismo lugar. Ahora ellos comienzan a adorar a un becerro de oro. ¿Cuál es el problema? Que no quieren esperar. No sabemos qué ha pasado con Moisés. Él va allá y pasa tiempos largos platicando con Dios, hablando con Dios, pero ya no queremos esperar más. No sabemos qué le haya pasado. Y por la impaciencia y por no saber esperar,
hicieron uno de los actos idolátricos más emblemáticos de la Escritura, como lo es el becerro de oro. Esto ocurrió porque ellos rechazaron esperar 40 días por el regreso de Moisés del monte Sinaí. ¿Cuál fue el pecado, hermanos, que hizo que Saúl fuera desechado? Él tenía que haber esperado que llegara Samuel para ofrecer los sacrificios, pero no lo hizo. Y él empezó a tomar funciones sacerdotales y miente y desobedece. Y exactamente cuando él está haciendo lo que no debería hacer, llega Samuel. Y dice: es que el pueblo se desertaba y yo tuve que hacer algo. Yo no podía estarte esperando toda la vida. Muchos años después encontramos en el Nuevo Testamento a una iglesia. Es la iglesia en Corinto. Ellos tenían muchos problemas, hermanos, pero uno de los problemas que tenían era la espera. Fíjese, hermano, que eran una comunidad cristiana, pero cuando tenían problemas entre ellos, eran tan rápidos para irse a demandar ante los juzgados. Imagínense la escena. Llegan los dos hermanos y ante los tribunales y le dice: yo vengo a acusar a él, quiero poner una demanda contra él. ¿Por qué? Pues por lo que haya sido, ¿no? Y luego cuando les preguntaban los generales: ¿a qué iglesia asisten? Aposento alto. ¿Y usted? Aposento alto. Y el juez se sorprende y dice: ¿cómo son hermanos entre ustedes? Son de la misma comunidad cristiana. Y la iglesia de Corinto muy rápido acudía a los juzgados y a los tribunales. Ellos no podían esperar, hermanos, a que Dios hiciera justicia, y por eso se llevaban unos a otros. Y el apóstol Pablo, cuando les escribe, le dice: hermano, no, las cosas no son así. Tienen que desarrollar la capacidad de esperar y creer que Dios está haciendo algo en la espera, que la espera no es un accidente, que la espera es un propósito, que hay una razón de ser por la que Dios no ha hecho algo, que Dios no está obligado para hacer algo inmediatamente después de que lo promete, hermanos, porque para Él el tiempo no es nada. Él tiene todo el tiempo del mundo, y comparado con la eternidad, hermanos, no estamos perdiendo nada. Alguien dirá: es que yo tengo como 2, 3 años esperando. Y yo te digo: pero vas a vivir la eternidad con Dios, y eso será una ínfima parte de aquello que tú creíste que desperdiciaste. No es extraño que Cristo haya dedicado mucho tiempo y atención enseñándoles a sus discípulos cómo comportarse hasta su venida. Y dijo: vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. El problema, hermanos, en la parábola del mayordomo fiel y prudente, en palabras de Jesús, son estas. Y dijo Jesús: mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir. Fíjese, hermano, cómo cuando cambiamos nuestro concepto o nuestra idea de lo que es la espera, todo se contamina, todo se descontrola. Porque él era una persona confiable y se le encomienda unos recursos. Pero dice la Biblia que luego él comenzó a pensar: mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a los esclavos y comienza a disipar lo que tiene, y comenzó una vida totalmente equivocada por un pensamiento que permeó su idea: mi Señor tarda en venir. Por eso hay precipitaciones, por eso tomamos malas decisiones, por eso a veces cometemos las peores equivocaciones de nuestra vida, porque no supimos esperar. Nos ilusionamos, nos entusiasmamos con tal persona, con tal situación, con tal situación, con tal ministerio, y cuando menos pensamos, estamos ya viendo las cosas de una forma muy diferente y sufriendo las consecuencias de eso. Satanás, y esto es algo, hermanos, que yo tengo mucho interés en que usted lo reciba y lo considere, por favor. Pero Satanás muchas veces ataca intentando sacar provecho de la demora divina.
casi lo veo frotándose sus manos cuando hay una demora. Y cuando digo demora, entre comillas, por favor, porque no hay demora cristiana en Dios. Pero cuando algo no tiene su cumplimiento como nosotros queremos, es una oportunidad para el diablo, y el diablo siempre querrá sacar provecho de las demoras divinas. Por eso cuando el apóstol Pedro escribe a la iglesia, les dijo, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Pobres ilusos que les dijo Cristo que iba a venir y no ha venido. Pobre bola de ignorantes que creen en eso de un arrebatamiento y de un rapto de la iglesia. ¿Dónde está? Ya pasó un mes y no ha venido. Ya pasó un año y no ha venido. Ya pasaron 100 años y no ha venido. Pasaron 1000 años y no ha venido. Pasaron 2000 años. ¿Y sabe qué, hermanos? Dice la Biblia que un día delante de sus ojos son equivalentes a 1000. Dice que ellos dirán, ¿dónde está el advenimiento de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y este es un pensamiento del diablo que ha golpeado mucho la mente de nuestros jóvenes. Cristo no viene. La iglesia, hermanos, ha perdido y ha habido millones y millones y millones de cristianos que han desertado de la fe porque el diablo encontró una oportunidad. No los excuso, porque cada quien es responsable, pero el diablo encontró la oportunidad de golpear la fe a causa de las demoras divinas. ¿Dónde está el Dios que sana si sigues enfermo? ¿Dónde está el Dios que salva si en casa todavía hay gente que no ha conocido a Cristo? ¿Dónde está el Dios todopoderoso si seguimos teniendo conflictos y dificultades? ¿Dónde está el Dios proveedor si yo tengo necesidades reales? El diablo siempre va a aprovechar, hermanos, las demoras divinas. Y desde el tiempo de Pedro, él nos advertía que habría burladores que escarnecerían nuestros tiempos de espera y nos dirían, ¿dónde está el tiempo de su advenimiento? Las cosas son así desde que nuestros padres eran pequeños, ya se oía esa vieja historia. Satanás, hermanos, procura siempre minar la fe y la obediencia de los hijos de Dios, argumentando la demora de Dios en atendernos. Creo también, hermanos, que ese fue el objetivo principal en la tentación de nuestro Señor Jesucristo en el inicio de su ministerio terreno. Es algo así, hermanos, como si Satanás le hubiera dicho a Jesús, sé que eres el Hijo de Dios, pero en vez de negarte a ti mismo obedeciendo a Dios y esperar 40 días y 40 noches sin comer, ¿por qué no comer ahora? ¿Por qué no comer ahora? ¿Por qué esperar? ¿Por qué tienes que atravesar 40 largos días sin comer? Corta ese tiempo. Dile a las piedras que se conviertan en pan. ¿Por qué tienes que entrar a tu reino con tanto sufrimiento? ¿Por qué mejor no me adoras y yo te doy un reino ahora mismo? Y en cada ocasión Jesús le respondió, escrito está. Escrito está. Jesús apelaba a la escritura, a las promesas de Dios, a lo que Dios había hablado. Y era como decir, si está escrito, se va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios.
Jesús no dudó de la promesa. Jesús no dudó de la promesa. Jesús es la palabra encarnada. Jesús abrazó la promesa. Y esa fue su defensa. Cuando el diablo proponía atajos o caminos cortos, Jesús supo esperar, aunque esperar a veces significara el camino largo, el camino más difícil, un camino donde había espinas, donde había clavos, donde había látigos. Mientras nosotros esperamos, hermanos, Satanás nos hace pensar que las promesas de Dios jamás serán cumplidas. Él busca llevarnos para que actuemos independientemente de Dios, consiguiendo las cosas por nosotros mismos en vez de esperar a que el Señor nos las dé. Y Satanás busca, hermanos, levantar dudas sobre el amor de Dios, como si Dios estuviera reteniendo algo de nosotros o para nosotros. Ese es el sentimiento, hermanos, que de cuando en cuando ha visitado el corazón de todos los que estamos aquí y los que están viéndonos en cualquier lugar. Dios te está reteniendo una bendición. Dios la está reteniendo. Eso fue lo que le dijo a Sara. Sara siente que Dios le dio una promesa, pero que se la está reteniendo. Y entonces generó una reacción equivocada y tomó decisiones equivocadas y las consecuencias de las que ya hemos hablado. Hay muchas veces que la estrategia satánica es: Dios te está reteniendo una bendición. Imagínese, hermano, ¿qué siente usted cuando comienza a trabajar en una empresa y no le llega su sueldo, y no le llega su sueldo, y no le llega su sueldo, y luego alguien le dice: es que fulano de tal te lo está reteniendo? Y tú sientes indignación por eso. Esa mentira le ha funcionado bien al diablo, haciéndole creer a muchos cristianos que Dios les está reteniendo una bendición. Porque Satanás trabaja promoviendo la desconfianza en Dios. Ese es su trabajo, esa es su tarea. La ha hecho y la ha hecho muy bien. Satanás trabaja promoviendo la desconfianza en Dios, principalmente en su palabra, hermanos. Y créanme que nunca en la historia se ha visto tanta desconfianza a la palabra como en este tiempo. Solamente tengo una red social y ni participo, pero estoy ahí por las noticias. Y leo cada vez que se pone en tela de duda la palabra. Dice ahí como forma de dichos: dudas de esto, pero crees en un Dios que por cierto era carpintero. No crees en los extraterrestres, pero crees en un arrebatamiento. Y empiezan a hacer comparaciones de incredulidades presentes, pero que sí lo crees en la Biblia, y diciendo: es la misma cosa. Nunca había visto tanta incredulidad respecto a la palabra. Y creo que hay cristianos que leen la Biblia con unos ojos de escepticismo, donde tratan de quitarle lo milagroso a la Escritura, donde todo tiene una explicación, donde no necesariamente fueron milagros los ocurridos, sino que hay explicaciones. Y hermanos queridos, si tú estás buscando explicaciones para la sobrenaturalidad de Dios, para lo milagroso de Dios, entonces estás en la trampa del diablo. Porque el diablo intentará promover la desconfianza en Dios, principalmente en su palabra. Pero hermanos queridos, si Dios lo dijo, así es. Si la Biblia lo dice, es cierto. Si la Biblia lo sostiene, es para hoy. Y entonces Satanás incita para que aprovechemos las ocasiones y a usar medios cuestionables para obtener lo que deseamos.
Muchos salmos, hermanos, que hoy nosotros los leemos y nos bendicen y nos ministran, y muchos salmos que hoy nos son de tanto aliento, fueron escritos en tiempos de espera. Usted va a encontrar una pregunta muy frecuentemente en los salmos, y la pregunta es: ¿hasta cuándo? Vea la sinceridad de los salmistas, que se dirigen a Dios y le dicen: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo más tengo que esperar? Y quizás es tu pregunta en este momento: ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo más debo esperar? Ellos le preguntaban a Dios: ¿hasta cuándo? Pero también encontramos la frase: espera en el Señor. Porque esperar, hermanos, nos ayuda a desarrollar paciencia. Esperar nos ayuda a desarrollar tolerancia. Esperar requiere que nos neguemos a los placeres, a los deseos carnales, y dejar de lado el deseo de gratificación inmediata por el medio más fácil. Esperar en el Señor es una manera de tomar la cruz y de seguirlo. Si quizá alguien se ha preguntado alguna vez: ¿qué es eso de tomar la cruz? Pues es una manera de tomar la cruz, es honrar a Dios esperando el cumplimiento de sus promesas. El tiempo de espera en Dios también puede ser aplicado en la pureza sexual. Y hablar, hermanos, de la pureza sexual no es lo mismo ahorita que hace 30 años, donde aún los jóvenes no cristianos tenían bien claro eso. ¿Qué diríamos de los cristianos? Pero fui parte de una juventud hace muchos años no cristiana, y recuerdo perfectamente las convicciones que había entre las muchachas y los muchachos de ese tiempo, máxime las muchachas. No eran cristianas, no conocían del Señor, pero tenían en alta estima la pureza. Hoy hablar de virginidad es absurdo para muchos. Es una ridiculez. Es hablar de un tema fuera de tiempo. Hoy se recomienda. Hoy se habla de eso como benéfico. Que incluso saber si las parejas se encontrarán o funcionarán sexualmente. Hoy no se quiere esperar. Y jovencitas van de cama en cama, de relación en relación, y no ha habido relación personal que no termine en intimidad sexual. Hoy en día nosotros oiremos mucho hablar del sexo seguro. Mucho del sexo seguro, pero muy poco hablar de la abstinencia. Habla de la abstinencia sexual, habla de la pureza sexual, y prepárate para que se rían en tu cara. Y bueno, yo diría, pues es que es la gente que no conoce a Cristo, pero no estoy ajeno a que ese no es un valor en la totalidad de los cristianos. Yo estoy convencido que no es una verdad abrazada por el 100% de nuestros jóvenes, que razonando llegan a conclusiones. Porque el diablo intentará crear desconfianza, sobre todo con respecto a la palabra. La virginidad hoy es despreciada como si fuese una maldición y no como un regalo que un cónyuge ofrece al otro. Y cuando hablo de virginidad me refiero a las jovencitas y a los jovencitos. Pureza sexual no es para un género. Pureza sexual es para todos. Para todos los que han sido llamados, alcanzados, salvados por Jesús. Por otra parte, existen algunos tiempos de espera que no son legítimos. Permítame abundar un poquito en esto, pero yo no quiero que confundamos espera con pasividad.
Porque hay gente que no hace nada y cuando tú le preguntas, espiritualizan el asunto y dice, estoy esperando en Dios. Hay unos tiempos de espera, hermanos, que existen algunos tiempos de espera que no son legítimos. Muchas veces tenemos la tendencia a esperar cuando deberíamos trabajar y trabajar cuando deberíamos esperar. No debemos esperar para hacer aquello que el Señor nos ordena hacer. Creo que esa frase es suficiente. No debemos esperar para hacer aquello que Dios nos ordena hacer. Eso es ya. Eso es inmediato. Eso es por sentido común. Eso es parte de la cartera que tenemos como cristianos. Hay cosas que Dios nos ha mandado a hacer. No hay tiempo de espera. Haz obra de evangelista. No hay tiempo de espera. El endemoniado que fue libertado por Jesús quería andar con Jesús. Y Jesús le dijo, no, vete a los tuyos y cuéntales. Y él no dijo, Señor, permíteme irme 3 años al instituto, tomar el discipulado que dan en la iglesia, prepararme, capacitarme y esto. No, Jesús le dijo, yo sé que no tienes cierta información que compartir, pero cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo tuvo misericordia de ti. Haz obra de evangelista, no esperes. Habla de Cristo, comparte a Jesús, no esperes. Ama, no tienes que esperar para eso. Haz el bien, no tienes que esperar para eso. Sé un buen samaritano, no tienes que esperar para eso. Hay cosas, hermanos, para las cuales no hay que esperar. ¿Quieres servir? Sirve. Hay cosas que puedes hacer, hay cosas que a lo mejor vas a esperar para hacerlas, pero hay áreas de servicio en esta iglesia en las que puedes participar. Hay cosas en las que no debemos esperar, porque esperar no es necesariamente una época de pasividad. ¿Ya pensó en lo que las personas hacen mientras esperan? La verdad es que algunas no hacen absolutamente nada. Hay cosas constructivas que uno puede hacer mientras espera. David, es cierto, hermanos, que esperó 20 años para reinar sobre todo Israel, pero esa época de su vida, hermanos, fue una época bastante ocupada. Usted puede encontrar lo que se dice de él después de que fue ungido. Como le dije hace un momento, esperó más de 20 años, pero en esos 20 años hizo cosas bien productivas. Él hizo mucho más que huir para salvarse. Él liberó a un pueblo llamado Keila. Hizo cosas muy buenas para el pueblo de Judá. Así que una de las cosas, hermanos, que podemos hacer mientras esperamos es alabar a Dios y orar como David y otras personas, como David y otras personas hicieron en los salmos. Les dije al principio, hermanos, que esperar es parte de la vida. Y todos esperamos por algo en este momento. Esperar es parte de la vida. El 100% de esta audiencia está esperando por algo. Por lo menos por algo. Y si usted me pregunta si yo también, sí. Sí. Anhelo un milagro. Anhelo de todo corazón un milagro. No hay día que no se lo pida a Dios. Hay algo que anhelo. Hay algo por lo que estoy esperando. Todos tenemos un algo que estamos esperando. Cuando somos jóvenes, esperamos para crecer y para disfrutar los derechos, los privilegios de la vida adulta. Algunos matrimonios han esperado años y años para poder tener un hijo. Otros, por lo menos, tendrán que esperar 9 meses para eso. Muchas personas esperan reconocimiento y recompensa por su trabajo, mientras otras toman atajos para ser promovidas. Algunas se van por el camino de la responsabilidad, del trabajo, de los resultados, del esfuerzo, y otros por caminos más cortos, por la traición, por la deslealtad.
Casi todos los cristianos, hermanos, pasamos por algún tipo de dolor o de sufrimiento en el que tenemos que esperar por liberación. Todo cristiano espera la salvación de sus seres queridos. Todos nosotros esperamos por la venida del Señor y de su reino. Por raro que parezca, puede haber incluso cristianos que esperan por su muerte. Hay algunos que no están dispuestos a esperar los tiempos del Señor y escogerían el suicidio como medio para aliviar su dolor. Todos conocemos situaciones en las cuales deseamos que el Señor nos lleve, que ya no podemos esperar al día de la muerte, y a veces hemos deseado la muerte y hemos deseado que Dios nos lleve o que Dios se los lleve. Pero Dios nos dice que debemos esperar. Y si Él nos ha concedido la vida, hermanos, nosotros somos responsables de esta vida. Y sí, ciertamente ha habido situaciones o cosas que hemos hecho, que se nos han presentado, que decimos: quisiera mejor morirme, quisiera que me tragara la tierra, quisiera desaparecer. Pero hermano querido, si eso quisiera Dios, ya lo hubiera hecho, porque Dios da la vida y Dios la quita. Y tú tienes que, diga conmigo, esperar. Usted tiene que esperar y vivir esta vida, hermanos, con toda la dignidad posible. A veces en la cama se desea la muerte a causa del dolor, a causa del sufrimiento, a causa de la enfermedad. Hermanos queridos, cuando llegara un momento así a nuestra vida, tenemos que aprender a esperar. Y si alguien está viendo esta transmisión y se encuentra en esa cama y deseas la muerte porque no soportas esa condición, dice la Biblia que tenemos que aprender a esperar. Y Dios tiene un propósito para cada día, para cada hora, para cada minuto, para cada segundo que te concede. Hay un propósito, porque los tiempos de espera de Dios no son accidentes, son propósitos. Mientras viene Luis, por favor, yo quiero terminar diciéndoles, hermanos, que tenemos que aprender como David, que esperar es parte normal de la vida cristiana. Tengo 55 años, hermanos, y nunca he visto a los que quieren evadir la espera que les funcionen las cosas. No lo encontré aquí. No encontré aquí a uno solo que buscando algún atajo para evitar la espera le haya funcionado. Pero tampoco lo he visto, hermanos. Tampoco lo he visto. Hubo un muchacho que no podía esperar a que su padre se muriera para que le diera la herencia y no le fue bien. Hubo otro hijo que quería llegar al reino, pero no quería esperar a que su padre se muriera y le causó una rebelión en su reino y tampoco le fue bien. Bueno, nunca lo he encontrado en la Biblia, pero tampoco lo he visto, hermanos. No he visto decisiones precipitadas que funcionen. No he visto relaciones precipitadas que resulten. No he visto decisiones impulsadas por una emoción que den resultados. Tenemos que aprender que la espera es parte normal de la vida cristiana, que seremos tentados. Usted y yo seremos tentados a acortar la espera, pero eso sería pecado. Advertirle también que muchas veces las personas nos querrán ayudar a tomar un atajo. Siempre habrá un consejo de alguien, bien intencionado o mal intencionado, que te propondrá obtén rápido, resuelve esto pronto, hazle de esta manera o de esta otra. Siempre habrá gente que vendrá a nuestra vida para proponernos salidas rápidas, para proponernos atajos. Pero eso, hermanos, eso sería como aceptar la idea que alguien me dé de quitarme la vida para acabar con este problema. Eso sería pecado. Cuando nosotros tratamos de evadir esos tiempos intencionales de espera de Dios.
Es como querer ver al bebé antes de tiempo. Usted sabe que eso no es posible y no funciona. Sabes que lleva un proceso. Lo anhelas, deseas, ya quieres verlo, pero lleva un tiempo. Anticiparse a eso sería abortar la vida. Cuando yo no quiero esperar o pasar los tiempos de espera de Dios y acepto los atajos y busco mis propias soluciones e impongo mis propias visiones, eso es un pecado. Tengamos la certeza, hermanos queridos, que mientras esperamos, Dios está preparándonos algo maravilloso. No dudemos que veremos esas cosas maravillosas. Mientras tanto, dediquémonos a crecer en vida y a servir al Señor, porque decía el apóstol Pablo a los Corintios: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dice la Biblia, hermanos: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Decía el salmista: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hay un solo tipo de personas por el que yo tengo instrucciones de parte de Dios para orar, y con mucho respeto lo quiero hacer, pero quiero pedir que vengan a este altar todos los jóvenes, las jovencitas, solteras y solteros. Permítanme. Si por alguna condición de la vida, si por alguna situación de la vida tú estás como un hombre y una mujer solo, es decir, se disolvió tu relación y estás solo o sola, yo quiero y necesito orar por los muchachos, por las muchachas y por esos hombres y mujeres que están en una condición solos en este momento de su vida. ¿Cuál es la razón de esta oración? Orar para que tú seas fortalecido y sepas esperar en el Señor, y que te resulte tan claro, hermano querido, el no de Dios. Aunque tus ojos se sientan atraídos, aunque tu oído se sienta halagado, aunque tu piel se eriza, que puedas definir claramente el no de Dios con respecto a tal o cual persona, pero también que sepas discernir el sí de Dios. Quiero pedirle a Dios por ustedes para que tú sepas y puedas esperar. ¿Sabe por qué? Porque de ninguna manera desearía verte fracasado o fracasada. De ninguna manera quisiera verte sufrir en otro momento de la vida. Y mire que estas cosas acarrean tanto sufrimiento a la vida de un hombre y de una mujer. Pero vamos a pedir sabiduría, porque dice la Biblia: y si alguno está falto de sabiduría, pídale a Dios. Vengan, muchachos y muchachas, vengan, varones y mujeres que están en esa condición particular que yo he mencionado en esta mañana. Si en cabina está esa situación, vengan por favor, muchachos. ¿Quieren moverse un poquito para acá, Panchito, por favor? Abraham. Dice la Biblia, amados,
Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Yo no quiero asustar a los solteros, pero una vez escuché a una persona y me hizo pensar tanto, y la verdad que no estaba tan ajeno. Y dijo esa persona: el matrimonio es lo mejor que te pueda pasar en la vida, o lo peor que te pueda pasar en la vida. Así que no es una cosa sencilla. Por la edad que están viviendo, por circunstancias, en algunos casos de viudez, de divorcio, de separación, algunos están en ese altar. Y yo quiero decirles, muchachos, como si fueran mis propios hijos, no es algo en lo que se pueden equivocar o arriesgarse y experimentar. Aprendan a confiar en Dios, aprendan a esperar en Dios. Si alguno de ustedes han incursionado en las prácticas sexuales porque no supieron esperar en Dios, si se han arrepentido de todo corazón de eso, esta tarde ustedes pueden resolver firmemente delante de Dios por un reinicio de este pacto. Cada vez que tú tienes relaciones fuera del matrimonio, algo de ti se queda en eso. Una parte de tu integridad se quedó allí. Aprender a esperar en Dios es decirle: Señor, tú sabes quién soy. Soy un hombre y experimento necesidades. Soy una mujer y experimento esto. Pero voy a esperar en ti. Si tú has tenido esta idea, esta verdad en tu mente y te has guardado hasta este momento, no te rindas, mantente ahí. Lo que para hoy es motivo de burla o de mofa, para nosotros es una verdad divina, es una satisfacción. Nosotros creemos lo que la Biblia dice. Espera en Dios. Espera en Dios. No entregues tu corazón precipitadamente. No tomes decisiones a la carrera. No merece la pena. La persona que Dios tiene para tu vida, la persona que Dios tiene para tu vida, quizá va a esperar un poquito más, o quizá está a la vuelta de la esquina, pero cuando llegue puedas decir: esta es la persona por la que yo esperé, me guardé, honré a Dios de esa manera, pero también me respeté a mí mismo, a mí misma, y hoy estoy otorgando a la persona que amo. Así que quiero que cierren sus ojos un momento. Y quizá para algunos estar aquí en el altar es motivo de dolor. Significó un rompimiento. Y duele mucho. Duele mucho la separación. Sin embargo, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos ama, nos ha dado un lugar especial en este altar. Dios pensó en ti, mujer. Dios pensó en ti, varón, joven, señorita. Dios pensó en ti, y esta palabra es la evidencia de eso. Dios se acordó de ti. Si tú has sabido esperar, no desmayes, persevera. Si tú te has equivocado en el camino, si tú te precipitaste, hay perdón en la presencia de Dios.
Su palabra dice: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dios, en esta mañana te damos muchas gracias. Delante de tus ojos todas las cosas están desnudas. Tú miras el corazón. Y este grupo tan especial, Señor, que está en este altar en esta mañana, es al que nosotros presentamos delante de ti, invocando sobre ellos la ayuda del cielo, invocando sobre ellos, Señor, la capacitación del Espíritu Santo para saber esperar. En sus condiciones muy particulares, Señor, nosotros oramos por ellos, pidiéndote: ayúdales en las luchas, en las tentaciones, en los ofrecimientos, en las gratificaciones instantáneas, ante esos ofrecimientos de atajos para lograr cosas y conseguir cosas. Pero nosotros te pedimos, Señor, que ellos puedan ser fortalecidos y ejercitar sus sentidos espirituales en el discernimiento del bien y del mal. Oro, Señor, que tu voluntad con respecto a este tema para sus vidas sea tan clara como la luz del mediodía, y que puedan ver donde tú dices no, y ver también, Señor, la puerta que estás abriendo para bendecirlos. Oro en el nombre de Jesús por sabiduría para que no se equivoquen. Oro por oídos sensibles que oyen la voz del Espíritu Santo guiándolos a toda verdad. Oro, Señor, por manos que se extienden hacia la tuya para que la tomes y los guíes, Señor, hacia ese propósito perfecto que tienes para sus vidas. Te pido, Padre, en esta mañana que tú los bendigas, que tú guardes sus corazones. Son tan valiosos y tan importantes, Señor, en esta congregación. Y te pedimos, Señor, que en tu perfecta voluntad concedas esa persona con la que compartirán su vida, y que lo puedan hacer, Señor, sin vergüenza y sin nada de qué arrepentirse, y sin nada, Señor, que les haga sentirse humillados en el futuro. Esta mañana, Señor, consagramos sus vidas para la gloria tuya. Pedimos que les cubras con tu poder y que puedan decir como el salmista: pacientemente esperé al Señor, y Él se inclinó y oyó mi voz y me dio respuestas. Nosotros oramos, Señor, que les cubras con tu sangre preciosa, y que haya una determinación, Señor, de caminar en integridad, de ser fieles, y les des la sabiduría necesaria para estas decisiones. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias por la trascendencia. Estoy convencido, la trascendencia que este altar tendrá sobre muchas vidas en el futuro. En el nombre de Jesús, hecho está. Hecho está. Amén. Busca a alguna persona de tu mismo sexo, dale un abrazo y dile: espera en el Señor. Espera en el Señor. Amén. A las personas que están viéndonos desde sus casas, los despedimos. Que tengan un domingo muy bendecido, una semana llena de la presencia del Señor. Hay aquí reuniones los miércoles a las 7 de la tarde, el viernes reunión de jóvenes a las 7, y el domingo desde las 9 de la mañana ya estamos aquí con las actividades de adoración al Señor. El Señor los bendiga.